Nacido el 28 de enero de 1853 en La Habana y con una vida relativamente breve, ya que su existencia se prolongó a través de 42 años, José Martí se convirtió en un símbolo para los cubanos y para múltiples hombres y mujeres de distintas partes del mundo que lo sienten como fuente de motivación y enseñanza. Y es que Martí no solo fue un hombre de su tiempo, sino de todos los tiempos, si ponderamos la vigencia de su ejemplo y sus principios expuestos tanto en cartas, trabajos periodísticos, discursos, poemas, así como en los fragmentos y apuntes reflejados en sus obras completas. A José Martí, un hombre que quiso y logró morir de cara al sol, nos acercaremos hoy en Buen Cubano. Acompáñenos en la próxima media hora de debate que comparto con nuestras invitadas de hoy, que son la doctora en Ciencias Marlene Vázquez Pérez, quien es la directora del Centro de Estudios Martianos. Bienvenida a nuestro programa, doctora. Muchas gracias. Y la máster en Ciencias Laura Rodríguez Cruz, quien es la vicedirectora de esta importante institución. Bienvenidas y gracias por acceder a nuestra invitación. Sigan con nosotros. Estamos en Buen Cubano. Abrimos el debate para hablar en Buen Cubano. En la figura de José Martí, ¿cuánto se reconoce lo cubano y lo universal? ¿Hasta dónde llega la patria amada Cuba? ¿Y hasta dónde el concepto de patria es humanidad? Mira, yo creo que hay un equilibrio entre los dos extremos de esa relación afectiva, cultural, ideológica, política que tiene Martí con la patria y con la humanidad. Aunque pasó en Cuba la menor parte de su tiempo vital, el vínculo con las raíces le viene desde muy temprano, desde la cuna, porque bueno, vivió aquí hasta la adolescencia, de manera continua. Y fue tanto su vínculo con su patria que fue capaz de dar la vida por ella. Es decir, fue coherente en todo momento con lo que predicó y con el reconocimiento de esas raíces, pero fue un hombre también de una amplitud de miras, de un cosmopolitismo en el buen sentido de la palabra, que rebasa la mirada limitada del aldeano vanidoso que critica luego ya en su ensayo de madurez en Nuestra América. Pero hay que ver muy bien esa relación porque generalmente se cita fuera de contexto la frase patria es humanidad. Y yo no la voy a citar ahora de memoria, la voy a parafrasear, pero creo que es bastante cercana a lo que dijo Martí. Patria es humanidad, es aquella porción de humanidad que vemos más de cerca y en que nos tocó nacer. Es decir, es igual el compromiso con la patria que el compromiso con la humanidad. Pero no es que esté desconociendo para nada los orígenes. Al contrario, su obra y su acción política, porque en él no se puede deslindar nunca, prédica de pensamiento, palabra y acción, da fe de esa coherencia extrema, en ese sentido como en otros tantos sentidos. Precisamente Laura, la doctora, hablaba sobre el tema de la descontextualización de los pensamientos, de los versos de Martí. Se dice que Martí habló de todo, pero me parece que a veces lo que se hace es descontextualizar las frases y buscar entonces alguna palabra, alguna frase que se adapte a alguna situación. ¿Cuál es tu valoración sobre este tema? Bueno, en primer lugar, no es que hablara precisamente de todo, sino como parte de su trabajo, que en la mayor parte del tiempo era precisamente ser periodista, estaba vinculado a la comunicación, el estar informado de todo lo que estaba ocurriendo era fundamental. Martí desde muy joven
estuvo intrigado por todo lo que pasaba, por la naturaleza, por el ser humano, y eso lo llevó a indagar sobre disímiles temas y a escribir sobre ellos y a hablar sobre ellos. Fue lo que le permitió tener precisamente una vasta labor en tan poco tiempo de vida. Y por supuesto, eso facilita que muchas veces se tomen fragmentos de sus análisis que fueron muy profundos y simple y llanamente tomar una premisa y ponerla en otros contextos, y le da matices diferentes a los que pretendía Martí con su discurso. Por eso es fundamental, cuando se va a leer a Martí, ir a los contextos. No dice nada sin entender el momento en el que lo está diciendo, no escribe nada sin entender en el momento en que lo está escribiendo ni a qué público se está dirigiendo. Entonces, para entender las frases de Martí, hay que leer el texto completo. Hay que ir a la obra original, hay que volverla a revisar y entender en qué momento lo escribió y para quiénes lo escribió. Eso es fundamental. Si no, no se entiende, si no, se malinterpreta. A veces las personas, porque carecen de ese conocimiento, toman por seguro lo que escuchan o lo que leen o lo que ven. Martí dijo tal frase, tal cosa. Bueno, revise de dónde salió la frase, vea realmente el documento completo, el texto completo, y entonces analice usted realmente el peso que tiene, la importancia que tiene esa frase que dijo Martí. Laura, Marlene, decían el texto completo. Entonces ahora yo les pregunto, como periodista, pero también como voz del público, ¿no? ¿Cuáles son los textos martianos de lectura imprescindible que tenemos que tener? Mira, yo creo que Martí completo es imprescindible, pero hay antologías, hay selecciones de textos que son muy recomendables porque han pasado por la mirada crítica de personas, por ejemplo, como Roberto Fernández Retamar, que fue un intelectual de primer nivel y un estudioso muy acucioso de la obra de Martí. Las páginas escogidas de Roberto Fernández Retamar en todas sus ediciones son una lectura que la gente debe manejar. El cubano medio, el lector medio de cualquier lugar del mundo debe manejar, porque hace un recorrido por toda esa obra y selecciona grupos textuales indispensables. Ahí hay muestras de su epistolario, ahí hay muestras de sus ensayos, ahí hay muestras de sus versos para niños, ahí están una selección importantísima de versos sencillos. Ahora, a mí me gusta, para el iniciado, la persona que empieza a adentrarse en el universo martiano, yo siempre les recomiendo ir al epistolario, porque en el epistolario de Martí está el hombre íntimo, está el ser humano palpitante, ese hombre que duda, ese hombre que tiene afectos, ese hombre doliente por su patria, pero es también el que se preocupa por su familia de origen. Hay que leer el epistolario de Manuel Mercado, hay que leer las cartas a María Mantilla, hay que leer la carta de despedida a la madre, a su hijo, hay que leer su carta testamento antillanista a Federico Enríquez y Carvajal, entre otros muchos textos. Y por supuesto, los cubanos hemos aprendido a leer casi todos en la Edad de Oro, pero hay muchos más. Para conocer los Estados Unidos hay que entrar en las escenas norteamericanas. En fin, hacer una selección es muy difícil, y yo sé que cada cubano tiene su Martí y cada cubano recomendará un texto u otro, pero hay muchas cosas que son de interés hoy. Laura, ¿tú? Sobre las páginas escogidas, creo que sí, que es importante revisarlas, porque tal vez en el ajetreo de la vida no podrás leerte toda la obra martiana, pero sí es una selección que yo pienso tiene textos en los cuales se puede apreciar el pensamiento martiano en su conjunto. Y coincido con Marlene, yo creo que la Edad de Oro y las cartas son fundamentales para comenzar a adentrarse en el pensamiento martiano. Hagamos una pausa en nuestra conversación, volvemos ahorita para conversar en Buen Cubano. Recuerde que estamos hablando sobre José Martí y su pensamiento en la posterioridad. En minutos volvemos con nuestras invitadas.
realidades del mundo actual exigen agudeza visual. Por eso aquí miramos y analizamos con Visión 2020. Seguimos hablando en Buen Cubano y cuáles pudieran considerarse los resultados más importantes de la investigación martiana en los últimos años. Bueno, Martí atrae a muchos investigadores hacia indagar sobre su vida y su obra. Sabemos que en todas las provincias del país las universidades tienen resultados, pero fundamentalmente en el caso del Centro de Estudios Martianos, que tiene toda una trayectoria en la investigación, ha habido en los últimos años resultados vinculados a los proyectos de investigación, vinculados a la investigación, la indagación literaria. Hay una edición de la Edad de Oro con códigos QR que aporta información sobre la historia de la propia Edad de Oro, sobre la propia revista, sobre los textos que aparecen en la revista, lo cual enriquece también la experiencia de las personas que llegan a la Edad de Oro. Ha habido investigaciones vinculadas a la relación entre literatura y artes plásticas en la obra martiana, así como análisis de la novela, la novelística en Martí, también sobre la poesía en Martí. Otra línea de investigación que se desarrolla en el centro y que ha tenido resultados importantes ha sido vinculada a la historia del Partido Revolucionario Cubano, y en ese sentido hay investigaciones vinculadas al pensamiento antillanista de Martí, en la búsqueda precisamente de esa unidad regional. También hay resultados vinculados al pensamiento filosófico de Martí. Son investigaciones que muestran esa amplitud de aristas que abordó y de conceptos, y también sobre el ideal republicano de Martí, lo cual también ha continuado en líneas de investigaciones que se están todavía tratando para estos años, también obtener nuevos resultados y que están todavía en proceso de investigación. Y yo te pregunto, ¿a ti cuál de esas líneas de investigación, a cuál te dedicas? Porque eres máster en ciencia, eres muy joven y te has acercado al pensamiento de Martí. ¿Qué ha sido lo que más te ha atraído a ti? Yo me he vinculado con la línea de investigación sobre el ideal de república de Martí. Es una de las líneas de investigación que tal vez uno puede encontrar más completa. Esa idea de república tiene muchos elementos dentro, y también es precisamente lo que él quería para Cuba, lo que él esperaba que pudiéramos... Su proyecto país. Exacto, su proyecto, lo que pudiéramos construir, lo que esperaba él solo, sino que todos contribuyeran a construir, y permite entender pues toda la coherencia de su obra y de su pensamiento, y cuán profundo llegaron a ser sus análisis, además de que es una línea que te adentra en muchas aristas de su pensamiento. El Centro de Estudios Martianos tiene la responsabilidad de hacer la edición crítica de las obras completas de José Martí. ¿Cuánto se ha avanzado al respecto? ¿Qué falta por hacer? ¿Cuáles son los principales retos? La edición crítica de las obras completas de José Martí es un proyecto que tiene la misma edad que el Centro de Estudios Martianos, es decir, desde la misma fundación estuvo concebido como una de las líneas de trabajo fundamentales, y como bien usted conoce, es el proyecto editorial posiblemente más importante del país, porque estamos hablando de la obra de José Martí. Es un proyecto que emprendieron en sus inicios Fina García Marrús y Cintio Vitier, que era el director del proyecto, y Emilio de Armas. Posteriormente, ese proyecto tiene una segunda etapa, que es la actual, la que conocemos nosotros, que ha estado conducida por el doctor Pedro Pablo Rodríguez, y de hecho, en ese proyecto trabaja un numeroso equipo, del cual tengo el honor de formar parte desde mi llegada al centro en el año 2000. Hemos llegado de manera impresa hasta el tomo 29, y hay 3 tomos terminados, listos para salir para imprenta, 30, 31 y 32, que esperan por financiamiento. Esos tomos, cronológicamente hablando,
terminan el 30 de junio del 89, termina el tomo 32. Si te fijas, va quedando muy poco tiempo de la biografía para llegar de al Martí, 95. Para llegar al 95. Se ha avanzado muchísimo. Es un trabajo de equipo, es un trabajo que se hace con gran rigor y con gran nivel de compromiso y del cual participan no solo los investigadores del equipo en el sentido estrecho del término, sino que tenemos colaboradores de muchos lugares del país y de muchos países del planeta. Cubanos que viven fuera de Cuba, investigadores extranjeros, te puedes encontrar en los créditos de un tomo lo mismo a un danés que a un norteamericano, que a un mexicano, que a un español, que a un francés, porque Martí convoca los saberes más diversos y nos plantea los enigmas más insospechados. Lo mismo te puedes encontrar investigando sobre los vikingos en un texto que tiene que ver con Cuba, como es el caso de la semblanza biográfica de Antonio Bachiller y Morales, que es de inicios del año 89, que te puedes encontrar buscando información muy particular sobre la guerra ruso-turca, porque te ha tocado hacer la edición crítica de la exhibición de pinturas de Ruso Vereshchagin o de guerras de religión o de lo que sea. Te hablo por experiencia y cada investigador de ese equipo pudiera hablar de lo mismo. Se ha avanzado muchísimo y se seguirá avanzando. Pues me gustaría mucho continuar conversando. Vamos a hacer una pausa por tiempo, volvemos en unos minutos con más de la obra de José Martí. Usted sabe que puede contar con nosotros y estar en nuestros debates aquí en Buen Cubano. Escríbanos, estamos en el correo electrónico en buencubano@icrt.cu, ahí le estaremos esperando. Seguimos hablando en Buen Cubano y a 130 años de la caída en combate del héroe nacional José Martí se han realizado diversos homenajes durante este año 2025. Cuéntame un poco, Laura, cómo ustedes han participado en este aniversario. Sí, como parte de la jornada de Cara al Sol se han realizado diferentes eventos y actividades. En enero tuvimos como parte de la 6ª Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, la 21ª Encuentro Internacional de Cátedras Martianas, que tuvo una gran participación de investigadores y docentes cubanos, así como de investigadores que también participan dentro de la investigación de la línea martiana de otros países de la región latinoamericana. Además, durante la Feria del Libro se hicieron actividades para la divulgación no solo de la obra martiana, sino de los resultados de investigación vinculados a la vida y la obra de José Martí. Y en estos días precisamente está sesionando el Coloquio Internacional de Amor y Pensamiento, la Guerra Necesaria, en vísperas del 19 de mayo, que se cumplen los 130 años de la caída en combate del héroe nacional. Doctora Marlene, ¿todavía se sigue contando con Martí en cuanto a su legado, en cuanto a su pensamiento, para ver o mirar o vislumbrar en la contemporaneidad? Por ejemplo, me refiero a conceptos como descolonización, conceptos como neoimperialismo, fascismo. ¿Hay algo de Martí en la creación de esos conceptos tan contemporáneos? Bueno, obviamente los conceptos en sí no los vamos a encontrar en Martí, pero las ideas, el sustento teórico sí está ahí y está más vivo y más actuante que nunca. Y nosotros debemos aprovechar esa riqueza culturológica, teórica, de la que somos depositarios los cubanos, y aprovecharla bien. Si te pones a ver, Martí
desde los mismos orígenes de su escritura, de su actividad intelectual, está marcando la diferencia entre nuestra América y la que no es la nuestra. Y te va a decir en el ensayo Nuestra América del 91 que la colonia había continuado viviendo en la República. ¿De qué estaba hablando? De que los lazos políticos, jurídicos, militares se rompieron, ya no formábamos parte del sistema colonial español, pero las ataduras mentales todavía estaban rindiendo culto al amo extranjero. O, como sucedió poco después, ya empezaba el deslumbramiento por el naciente imperialismo norteamericano en aquella época, en el ápice de su movimiento expansionista, y Martí está diciendo a la altura de 1889, en una de sus crónicas sobre la Conferencia Panamericana, que había llegado para la América Española la hora de declarar su segunda independencia. Y esa Conferencia Panamericana, ¿qué cosa era? Sino el origen de todo el sistema de dominio por medio de tratados leoninos que ha ido sufriendo nuestra América desde finales del 19 hasta la actualidad. Ahí hay que ver los orígenes, por ejemplo, del ALCA, entre otros engendros y otras tentativas de dominio. Y digamos, cómo ver el tema del pujante neoimperialismo. Yo creo que no es nuevo realmente, es el imperialismo que ha llegado a un acendramiento tal de su agresividad, de su política guerrerista, de su racismo, de su supremacismo blanco, que ha derivado en una especie de fascismo contemporáneo. Es lo que estamos viviendo hoy, y el mundo está inmerso en una guerra cultural sin precedentes, que es lo que antecede siempre a las tentativas de dominio por las armas. Cuando tú empiezas a hacerle creer a quien sea que es inferior, empiezas a mermar su capacidad, su autoestima, lo empiezas a deslegitimar, lo estás preparando para que asienta, para que se someta, para que obedezca. Eso es lo que está haciendo el imperialismo norteamericano hoy. Por eso es tan importante leer a Martí, ir a textos como Vindicación de Cuba, que no es solo una vindicación de Cuba, es una vindicación de América y de todos los pueblos del sur, de todos los pueblos llamados subdesarrollados. Porque detrás de esas aserciones de menosprecio sobre los cubanos, uno nota parentesco con lo que se había dicho años antes respecto a México, que también eran inferiores, que también eran cobardes, que tampoco tenían propósito, que también eran un pueblo perezoso. Entonces, ¿dónde hay que ir a buscar las verdaderas raíces de estos problemas? En los orígenes de las dos Américas. Por eso hay que leer también el discurso Madre América del 89, donde hace un estudio en paralelo de la América de Lincoln y de la América de Juárez. Esa que nos debe ser más querida porque es la nuestra y porque ha sido más infeliz. Y porque a pesar de sus orígenes tan sangrientos, tan diversos, ha crecido y se ha desarrollado y tiene culturas tan dignas de figurar en el concierto internacional de naciones como la de las grandes potencias. Doctora, escucharla es apasionante. Y entonces Gracias, a veces yo me pregunto, curiosamente, ¿no? ¿Cuál es el Martí que usted se ha construido para sí? Es una pregunta, no sé, que hay que responder desde la pasión. Yo confieso que yo no puedo ser objetiva cuando hablo de Martí. Pero indudablemente para mí mi Martí es un Martí vivo, actuante y universal. Y los cubanos somos privilegiados al tenerlo. Es nuestro deber darlo a conocer al mundo de hoy, porque tiene mucho que hacer por Cuba, indudablemente, pero también por el mundo contemporáneo. ¿Y para ti, Laura? Para mí es ese ser humano que expandió sus límites
fue capaz de superarse cada vez más y esperaba lo mismo de las demás personas. Entonces para mí es esa guía del día a día, de la ética, de sin dejar de sabernos seres humanos con defectos, saber que además podemos superar esos límites y que podemos construir siempre obras mejores. Pues les agradezco a ambas su presencia en nuestro programa en Buen Cubano. Gracias por ayudarnos a pensar en Martí, por ayudarnos a buscar esa singularidad, en meditar sobre su poder de irradiación espiritual, su extraordinaria estatura intelectual y humana. De modo muy especial, José Martí patentizó el gran amor que sintió por su tierra natal y el orgullo que experimentó por ser cubano. De ahí que tengamos el reto entonces perenne de mantenerlo incorporado a la contemporaneidad y a toda nuestra sociedad. Nos vemos la próxima semana, por supuesto, para continuar pensando la vida cotidiana de esta isla en Buen Cubano.